Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Parshala Español. Estamos en el paper que se titula Literatura Latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmad Khan, doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar en este módulo llamado Mariano Azuela y su obra principal, Los de Abajo. Mariano Azuela y Los de Abajo, como su principal obra, era el protagonista autor del siglo XX, a principios del siglo XX, de México, y una de las grandes figuras de toda la América Latina. En este módulo, Mariano Azuela y su principal obra, Los de Abajo, el objetivo principal del capítulo es deleitar y difundir al lector con la obra célebre del autor Mariano Azuela, Los de Abajo. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía del autor, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Mariano Azuela es gran autor que ha escrito unas 20 novelas entre 1907 y 1949, de las cuales se populariza más la novela destacada Los de Abajo, publicada en 1916. Hace la publicación de su novela durante el exilio en El Paso y tuvo el mayor reconocimiento a partir de 1925. La novela es considerada como la primera novela de la Revolución. Y también a la novela se le llama muchas veces por muchos críticos y autores intelectuales la novela de la Revolución. Con la Revolución se refiere a la Revolución Mexicana que inicia en 1910 y termina en 1917. La revolución era la primera revolución socialista, de tipo socialista, de toda la América Latina y también la primera revolución del siglo XX de todo el mundo. La novela fue publicada por vez primera por el editorial Fondo de Cultura Económica en 1916. La casa del ranchero Demetrio Macías fue incendiada por los soldados del gobierno federal mexicana, por lo que rebela contra el Estado junto con otra banda de rebeldes
que se esconden a la sierra. Así fue el tramo principal de la novela. Es una historia de un ranchero que se vuelve rebelde, Demetrio Macías, por los sufrimientos que ha padecido por los soldados del gobierno federal y por la razón que él se rebela también. Hace el levantamiento armado contra el Estado. Que también están en contra de las injusticias que se hacen por parte del Estado y por el gobierno federal. Demetrio Macías, en el libro Los de Abajo, es un campesino quien vivió en un pueblo pequeño, en las cercanías de Juquipila, un lugar cercano en el sur del estado de Zacatecas. Se involucra Demetrio Macías en la revolución por los conflictos internos que se tienen los campesinos locales contra los caciques, así como también el conflicto del terreno de Demetrio Macías con el cacique. Le hace entrar en la revolución. El cacique hace el abusado uso de los soldados federales, con el tal de que supuestamente se iban a levantar. Las acciones falsas de los soldados federales le hacen refugiarse de su pueblo nativo y fugarse a las sierras lejanas. Esa cierta noche, cuando los soldados del gobierno le atacan al rebelde Demetrio Macías, tiene que huir de su casa, abandonando a su mujer. En las sierras arman unos grupos de rebeldes, quienes le declaran a Demetrio Macías su jefe del militar. Y al contrario, les atacan al ejército federal contra las amenazas que les imponía seguidamente. Pronto empiezan a hacer combate contra las tropas militares y les derrotan en varias ocasiones, pero no sin que se quede herido su jefe militar, Demetrio Macías. La primera baja
en forma de la herida en la lucha contra los soldados federales era de Demetrio Macías. Corre después de haber derrotado a los soldados federales, corre su fama a lo largo y ancho de la nación, como el Mesías de los campesinos y pobres, quienes eran sujetos de la represión militar durante la revolución. Ya hay quienes que piensan que era Demetrio Macías, era como el Mesías de los pobres, de los marginados, de los campesinos, de los trabajadores, de los albañiles, de todos los que sufrían la represión militar, la represión del gobierno federal durante la revolución. Hace consolidar más y se juntan más y más gentes en la banda de Demetrio Macías, para también dar la fuerza a la revolución, para también luchar contra el Estado, para que no haya represión militar, para que los caciques no se apoderen de las tierras de los pobres, de los campesinos, contra los hacendados. Se junta más gente con Demetrio Macías para combatir contra los militares del gobierno, a quienes consideran todos los campesinos y obreros mexicanos el cómplice de los caciques y hacendados. Así que en el gobierno la gente ya deja de tener la fe. Así que los campesinos ya no piensan que el Estado les estará protegiendo sus derechos y especialmente sus tierras. Ya el gobierno era partícipe de apropiarse de las tierras de los pobres con los caciques. Con su reconocimiento ya nacional que corre por todo el país como el capaz, rebelde y líder político de los campesinos de México, tras su victoria contra los militares. Un estudiante de medicina de clase media, Luis Cervantes, desertó al ejército, dejó el ejército federal para hacerse parte de la revolución, obligada por sus mismos ideales y con la intención de unirse con Demetrio Macías. Hasta ahora, el jefe, el representante de los pobres, de los campesinos, de los marginados, de los reprimidos sobre todo. Pero el momento que fue su primer encuentro con Demetrio Macías, el líder, se quedó sorprendido de haberles hablado de sus ideales. Ideologías
revolucionarios. Con el hecho de que supuestos revolucionarios no tenían idea de qué se trataba bien la lucha y no tenían la mínima idea de la revolución y la ideología. Demetrio Macías lideraba el grupo hacia la lucha contra el Estado, contra los caciques, contra los hacendados, pero no tenía idea de la ideología, no tenía de qué se trataba la lucha, no tenía qué significaba la revolución para ellos, aunque seguía una guerra. Y la guerra iba en el camino de la revolución, pero la revolución no tiene ideología hasta el momento que Luis Cervantes entra y les dice, les habla de las ideologías revolucionarias. Cuando van ganando y avanzando, los rebeldes hacia Jalisco se paran en el ranchito del Limón para recuperar la herida de Macías. Durante un encuentro con los soldados del gobierno. Allí, cuando Luis Cervantes conoce a una mujer, Camila, quien se enamora de ella. Pero al médico no le parece correcto y por consiguiente Luis no puede reconocer su amor hacia Camila. Al saber de que le interesaba a Demetrio Macías, también el jefe del militar de los rebeldes. Camila le interesaba a Demetrio Macías. Así que tiene que desconocer su amor, su interés y su pasión hacia Camila. Una vez recuperada la herida de Macías, las tropas se dirigen para nuevas batallas y unen con los grupos formados por el general Natera para hacer la guerra contra el ejército militar. Al llegar a las cercanías del estado de Jalisco, conocen la mujer valiente, la Pintada, y también al güero Margarito, quienes también en conjunto se suman a la fuerza de Demetrio Macías, reconociéndole el jefe de todos los grupos pequeños en rebeldía. Todo andaba bien cuando pasa la problemática interna y personal entre las dos mujeres, Camila y la Pintada. Las dos mujeres, la Pintada y Camila, se llevaban bien al principio, pero con el paso del tiempo estallan los celos de la Pintada y esta termina por asesinar a Camila. Como consecuencia, le echan a la Pintada de la tropa. La revolución, tanto como los revolucionarios, empieza a fragmentarse cuando van avanzando y se expande la revolución en casi todo el país. A la vista de la expansión de la revolución también surge la rivalidad entre Pancho Villa
y Venustiano Carranza. Así que ya en esta época, a este avance de la revolución, ya hay reproches entre gentes, entre los revolucionarios. Con la frustración de una rivalidad bruta que perjudicaba las causas de la revolución y por los conflictos internos, se ve obligado Güero Margarito suicidarse y Luis Cervantes abandona tanto la banda como la revolución, a sabiendas de que la revolución era interminable. Al entrar de que no se acercaba con nada del fruto del término de la revolución. Luis Cervantes se va a los Estados Unidos para siempre. Demetrio regresa a su casa y se encuentra con su esposa e hijo. Su esposa le pide que no vuelva a irse, pero las fuerzas de Carranza atacan a su pueblo para acabar con los últimos reductos de los grupos de Villa. Y los que quedan de la tropa de Demetrio salen de nuevo a luchar, pero todos pierden la vida en la batalla. Así fue la historia de Los de Abajo, escrito por el gran autor Mariano Azuela. Mariano Azuela era gran escritor mexicano que nació en Lagos de Moreno en 1873 y estudió medicina en Guadalajara. Murió en 1922. Los de Abajo, su obra maestra, es un cuadro realista e impresionante de lo que estaba pasando en los campos mexicanos. Él mismo, el autor Mariano Azuela, se incorpora también a la tropa militar para hacerse la parte de la revolución como médico militar. Y abarcan sus experiencias personales también en las narraciones de la obra, Los de Abajo. Ya en 1907 había publicado María Luisa, su primera obra. Después de su otra obra, Los Fracasados, de 1908, y de la novela Mala Hierba, de 1909, que presentan cuadros de la situación en la provincia y en el campo. Escribió también Andrés Pérez Maderista en 1911, novela que ya recoge personajes y escenas de la revolución que comienza. Ya antes del fin de la era de Porfirio Díaz, Azuela había salido a la palestra con Mala Hierba, novela que es una amarga crítica a los terratenientes. El tema perdió vigencia con el estallido de la revolución, pero Azuela conservó la técnica artesanal. En conclusión, quisiera también decir que la Revolución Mexicana era
un incidente por la que surgió mucha literatura después, mostrando las condiciones sociales y políticas del país. En el vasto panorama de escritores jaliscienses del siglo XX, de los escritores mexicanos del siglo XX, el nombre de Mariano Azuela ocupa, sin lugar a dudas, un lugar muy destacado. Sus novelas, inspiradas en el gran movimiento armado que a principios del siglo se gestó en México, forman parte de un paisaje profundo, amplio, analítico, descriptivo y desmitificador, a través del cual somos invitados a evocar y conocer desde múltiples perspectivas el mundo psicosocial de la Revolución Mexicana. Ya en muchas ocasiones se ha destacado el valor literario e historiográfico de las obras narrativas que forman parte de este gran movimiento literario, agrupado bajo el nombre genérico de novelas de la Revolución Mexicana. Novelas como Los de Abajo, de 1916, de Mariano Azuela, El Águila y la Serpiente, de 1928, de Martín Luis Guzmán, y otros, entre otros. 10 años fueron necesarios para que la gran novela del doctor Azuela fuera reconocida. Mala distribución, poca receptividad literaria en una sociedad semi-analfabeta, la cercanía de los hechos revolucionarios y una tradición literaria marcada por el seguimiento de cañones, marcados por el realismo español, impedían que se reconocieran los innovadores valores estilísticos en la obra de Mariano Azuela. Ahora bien, durante este tiempo muchas cosas pasaron en su vida. En 1917 regresa a la Ciudad de México, donde por fin se puede reunir con su esposa y sus hijos. Regresa a sus deberes de médico en un barrio de Peralvillo. Convive intensamente con numerosas personas de extracción humilde. Escribe Los Caciques, novela de crítica social, donde el autor examina y denuncia la manera en que los ricos influyentes del país, en contubernio con los poderes de la Iglesia, se dedican al expolio despótico de los bienes terrenales que están a su alcance. Por estos años su vida reconcentra múltiples aspectos extraídos tanto de su vasta formación literaria como de su valiosa experiencia revolucionaria. Es así como van surgiendo poco a poco las siguientes novelas. En 1918, Domitillo quiere ser diputado. Las moscas y las tribulaciones de una familia decente. En 1923,
La Molora. Y en 1925, El Desquite. Así que, al fin, Mariano Azuela ha sido uno de los primeros autores que empezaron con una literatura de la revolución y con una literatura del compromiso social.